Hola, muy buenas, soy Rafael Vidac, soy escritor, autor de El hombre más rico del mundo, también soy coach y naturópata, licenciado en medicina natural, y hoy quiero compartir contigo tres pautas, tres consejos relacionados con la alimentación que creo que te van a dar un gran impulso, una gran ayuda a nivel de salud, a nivel de energía, a nivel de calidad de vida, en general, a nivel de prevención de muchos problemas de salud, enfermedad. Son tres consejos que vais a ver que son muy sencillos, os los voy a explicar muy rápido y quiero compartirlos con vosotros porque a mí me funcionaron de una manera espectacular y lo siguen haciendo y además son tres pautas que he compartido con muchos de mis clientes, con muchos de mis pacientes, también con familiares, amigos y los resultados son siempre buenos. Son tres consejos, por lo tanto, que son perfectamente contrastables. Solo tienes que probarlo. Te puede llevar pues una semana comprobar que realmente funcionan para ti también. Y como vas a ver, son muy sencillos. Estas tres pautas que te voy a dar, quizá la primera sea la más conocida o sea la que más probablemente te suene porque ya has oído alguna cosa. La segunda, aunque cada vez se oye más, quizá no tanto. Y la última de ellas pues es posiblemente la más novedosa, pero a la vez creo que es la más revolucionaria y la que puede significar realmente un antes y un después en tu salud. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo para enterarte de las tres pautas. Cualquiera de estas tres cosas que apliques en tu vida cotidiana va a ser un impacto muy positivo en tu salud personal, en tu salud física. Pero yo te recomiendo que te animes a aplicar las tres. Es perfectamente factible, no te voy a proponer cosas que son imposibles, ni mucho menos. Y además, el hecho de aplicar las tres vas a conseguir un efecto de sinergia, ¿no? De que la sinergia es cuando la suma de las partes es mucho mayor, ¿no? Que el total. Yo te recomiendo que apliques las tres. La primera de ellas tiene que ver con la proporción de macronutrientes que comemos. Hoy en día hay, como sabrás, pues un montón de propuestas a la hora de alimentarnos, ¿no? Pues hay defensores de la dieta mediterránea, que quizás es la más popular, pero hay quien pues se inclina más por la macrobiótica, o hay quien es vegetariano, o hay quien dice que las proteínas no hay que comer tanto, o que las grasas son las malas, o que los malos son los carbohidratos, es decir, hay muchas versiones, ni siquiera los expertos a menudo se ponen de acuerdo. Yo os voy a dar mi opinión, mi visión, porque creo que es lo que me ha funcionado de todo lo que he probado, y he probado bastantes cosas, os lo aseguro, y es la siguiente, veréis. La recomendación más popular que se suele hacer, sobre todo a nivel médico, es que nuestra alimentación sea de esta manera. Mayoritariamente compuesta de carbohidratos, de forma media por proteínas y de forma minoritaria por grasas. Los carbohidratos, pues estamos hablando pues de las harinas, es decir, el pan, los granos, el arroz, las patatas, los azúcares, todo eso compone ese grupo de carbohidratos. Las proteínas pues son los pescados, algunas legumbres, las carnes, etcétera. Y las grasas, pues bueno, ya sabemos lo que son las grasas, ¿no? Ya sean saturadas o insaturadas. Este es el modelo convencional que durante mucho tiempo nos han explicado que es el más saludable, y yo lo que te voy a proponer que hagas es que inviertas esta pirámide, aunque parezca paradójico. Aquí coloques las grasas, aquí coloques las proteínas y de forma minoritaria los carbohidratos. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que lo que te estoy sugiriendo, lo que te estoy recomendando, y que estoy convencido que si no lo has hecho ya, si no lo has probado, vas a sorprenderte de cómo impacta positivamente este cambio de alimentación en tu salud, en tu energía, en tu capacidad de concentración, en muchos otros aspectos, es el hecho de que reduzcas el contenido, la cantidad de carbohidratos.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo ser concreto con esta recomendación? Pues mirad, os voy a dar una pauta muy muy concreta. Tratad de comer al día menos de 40 gramos de carbohidratos. Tratad de comer menos de 40 gramos al día. Probadlo. Simplemente probadlo. Dentro de los carbohidratos está el azúcar. No solo el azúcar, el polvito blanco que añadimos, sino el azúcar que está presente en tantos alimentos que consumimos hoy en día. El azúcar cada vez es más conocido, cada vez somos más conscientes que es un tóxico y además con semejanzas, con similitudes demostradas muy similares al de algunas drogas muy muy fuertes, ¿no? Pues porque se ha demostrado que el azúcar está relacionado con la depresión, con la adicción, con el descenso del rendimiento cerebral, con el incremento de la ansiedad, con el envejecimiento, con procesos inflamatorios, etcétera, 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 ¿no? Si tratáis de reducir los carbohidratos en general a esta cantidad que os propongo, forzosamente vais a reducir también la cantidad de azúcar que coméis. Yo lo que os recomiendo es que no os estoy diciendo que eliminéis completamente el carbohidrato, que eso serían dietas cetogénicas, ¿eh? No estoy diciendo eso. No voy a entrar tanto en detalle, simplemente lo que recomiendo es que tratáis de reducir hasta esta cantidad y que tratéis de cambiar los granos, las harinas, las patatas, el arroz, todos los dulces, etcétera, por vegetales. Vegetales como los espárragos, los aguacates, el brócoli, las coles de Bruselas, la coliflor, el apio, los champiñones, las hojas verdes, las espinacas, etcétera, etcétera. Introducir carbohidratos, porque eso también son carbohidratos con alto contenido en fibra, con muchas vitaminas, con muchos minerales y que además nuestro cuerpo es capaz de asimilar y de aprovechar de una manera mucho menos agresiva que cuando introducimos, pues, por ejemplo, harinas o granos, ¿eh? Este es mi primer consejo, ¿de acuerdo? Reducir la cantidad de carbohidratos que coméis, sea lo que sea. Ya veis que no entro en detalles de cuánta grasa, de cuánta proteína, Tratad simplemente de reducir esto. Vuestro metabolismo, el metabolismo normal, va a tardar unos 2 o 3 días en hacer esa adaptación, pero pasado ese tiempo vais a ver que os vais a encontrar con más energía, con más lucidez, con una sensación de ligereza, con menos ansiedad, con menos necesidad de constantemente, cuando la glucosa en sangre baja, ¿no? Esa necesidad que sentimos de comer, ¿no? Es decir, con una sensación de saciedad mucho más estable, mucho más saludable, os vais a sentir mucho mejor, simplemente siguiendo este consejo. La segunda cuestión que os quiero compartir, que he demostrado que funciona y que vale la pena compartir con vosotros, es el tema de los tóxicos. Hoy en día tenemos una cantidad ingente de tóxicos, de aditivos que desgraciadamente, desafortunadamente, pues la ley no nos protege del todo frente a ellos, ¿no? Estamos hablando de excipientes, de aditivos que están presentes en muchos de los alimentos, sobre todo, lógicamente, los industrializados, ¿no? Que son dañinos para nuestra salud, nos contaminan y no solamente eso, sino que tienen un impacto negativo en nuestros recursos energéticos, incluso se ha visto que tienen un impacto a nivel genético, a nivel celular, el consejo aquí es mirad siempre las etiquetas de los alimentos. El problema de esto es que es algo que no hacemos. Primero porque pues, nos da pereza, ¿no? Cuando vamos a comprar, estar mirando las etiquetas. Y segundo problema es que la industria no es 100% honesta. Y a veces en las etiquetas se dicen las cosas de tal manera que no parece que lleve algo que pueda ser problemático. Por ejemplo, ¿quién sabe lo que es el E430? Pues resulta complicado, ¿no? Pero para esto están saliendo unas aplicaciones que os quiero recomendar, aplicaciones que se pueden utilizar en vuestro smartphone, en vuestro teléfono. Es una aplicación que son gratuitas, hay varias. Yo os voy a recomendar una que se llama Yuka, para todo lo que son alimentos, también cosmética, porque en la cosmética también
Si tú te pones un champú en el pelo y ese champú lleva según qué componentes tóxicos, nuestro cuero cabelludo va a absorber esos componentes. O si te pones un desodorante o si te pones una crema. A veces nos olvidamos que también con los cosméticos estamos de alguna manera ingiriendo una serie de sustancias que pueden ser más o menos dañinas, ¿no? Yuka es una aplicación que es gratuita, la podéis buscar en vuestro terminal, en vuestro teléfono, y es tan sencillo como pasar el código de barras de cualquier producto y os va a decir cuán seguro es, os va a decir si lleva aditivos que no son peligrosos, que tienen un riesgo medio o que son altamente peligrosos. Este tipo de aplicaciones yo creo que van a marcar un antes y un después, pues, por ejemplo, en las técnicas de marketing de muchos productos, ¿no? Porque uno se encuentra, por ejemplo, pues que las típicas, no sé, galletas de la yaya naturales, galletas de la abuela naturales, y que las venden con una campaña de marketing pues que parece que son muy limpias, muy caseras, muy tal. Pasas la aplicación y se encienden todas las alarmas y te dice todos los excipientes, todos los aditivos dañinos que contiene ese producto en cuestión, ¿no? Por tanto, cada vez va a ser más difícil engañarnos a los consumidores, y os recomiendo que empecéis a utilizar esto y a tirar directamente a la basura todo lo que tengáis en casa, que este tipo de programas indiquen que son un alimento de riesgo pues alto o moderado. Yuka habla de algo malo o mediocre. Todo lo que sea malo o mediocre, yo os recomiendo que lo tiréis a la basura, os haréis un gran favor, sobre todo a medio y largo plazo. Este es el segundo consejo que os quiero dar. Muy combinable con el primero. Si seguís las dos cosas, va a haber un antes y un después en vuestra alimentación y por lo tanto en vuestra salud, os lo aseguro. Y ahora quiero hablaros de la tercera cuestión, que seguramente es la más novedosa, quizá no te suene de momento, pero dentro de un tiempo te va a sonar. Se tiene que ver con la palabra nutrigenómica. La nutrigenómica es la ciencia que estudia la interacción de nuestros genes, los genes que están en el interior de nuestras células, con lo que comemos. Se ha visto, hemos demostrado, que en función de nuestra alimentación producimos un impacto positivo o negativo en nuestras células. Y la salud de nuestras células es fundamental porque las células son las piezas con las que formamos nuestro cuerpo. Si esas células tienen una buena salud, están en un buen estado, toda nuestra salud física va a ser correcta, va a ser óptima. Por tanto, tenemos que ver, es interesante ver qué alimentos implican un impacto positivo en nuestras células, en concreto en nuestro genoma. Sobre este tema podría hablaros mucho, pero quiero haceros hoy simplemente un vídeo rápido, solo estos 3 consejos. Veréis, dentro de la nutrigenómica quiero hablaros del NRF2. NRF2. Muy probablemente no hayáis oído hablar. Esto es una proteína. Es una proteína muy especial. Es lo que llaman un factor de transcripción. Son proteínas que se ponen en contacto con nuestros genes, ¿sí? El NRF2 es una proteína que cuando funciona correctamente es capaz de dar la orden para que nuestras defensas frente a los radicales libres funcionen correctamente, para que nuestros órganos no se inflamen, para que nuestro sistema inmunológico funcione correctamente. Está involucrado en muchas funciones. Lo importante aquí es que se ha visto que esta proteína, NRF2, entre los 20 y los 25 años, en casi todos nosotros deja de funcionar correctamente. Y esto es así por una multiplicidad de factores. Por factores como el estrés, por factores como la polución, por factores como los tóxicos, el punto anterior que os comentaba, por factores diversos, hace que nuestro sistema, es un sistema de defensa que tenemos, a través de esta proteína maestra que se llama NRF2, deje de funcionar correctamente. Lo que quiero compartiros hoy es que existen alimentos que te permiten reactivar este NRF2. Alimentos como el brócoli o alimentos como la cúrcuma son reactivadores del NRF2. Eso significa que vamos a volver a
activar nuestra capacidad para defendernos de los tóxicos, para defendernos de los radicales libres, para etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que realmente hace falta una toma pues, diaria y constante y de una cantidad bastante grande de este tipo de alimentos para mantener este NRF2 siempre activado. Pero para ello existen suplementos que ya hace bastantes años que están en el mercado y que desafortunadamente no los conoce todo el mundo. Yo creo que este tipo de suplementos deberían ser conocidos por absolutamente todos nosotros. Son suplementos que son naturales, se elaboran con plantas medicinales muy conocidas y algunos de ellos, y eso está relacionado con lo que os estoy explicando ahora, están orientados a mantener activo el NRF2. Mantener activo el NRF2 va a ser algo revolucionario en tu salud, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque va a permitir, por ejemplo, que te liberes de los radicales libres, que son esos tóxicos que generan nuestras células por el simple hecho de respirar y mantenernos. Todos nos oxidamos, pero nuestras defensas ante esos radicales libres, por el bloqueo que se produce del NRF2, no funcionan correctamente. Cuando tomas un activador del NRF2, esas defensas vuelven a funcionar bien y hoy en día el que tiene exceso de radicales libres, lo que se llama estrés oxidativo, es porque no conoce estos suplementos. No solamente eso, sino que además va a permitir que tu sistema inmunológico funcione de forma mucho más eficaz. Hoy en día estamos enfermando con una frecuencia que es alarmante, y para eso tenemos que recurrir a medicamentos, para eso tenemos que recurrir a vacunas, para eso tenemos que recurrir cuando quizá lo interesante sería que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas funcionaran de forma óptima, y de eso quizá no se habla tanto. Activar el NRF2 con este tipo de suplementos es una de las vías, si no la vía más importante que conozco yo ahora mismo y que además está disponible para la gran mayor parte de nosotros, en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, cada vez en más países, estos suplementos. Además, también va a regular procesos de inflamación. En general estamos muy inflamados. Nuestra dieta, el punto número 1, tiene mucho que ver, porque el azúcar produce inflamación, el estrés también produce inflamación, la contaminación también produce inflamación. Cuando activas el NRF2 se produce una regulación en esa inflamación y por lo tanto una mejoría en nuestro estado de salud. Ya no digo si además hay ciertas patologías pues como el agotamiento crónico, la fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, podría hablaros mucho más rato sobre esta maravilla de descubrimiento que es el NRF2. Es el tercer punto. Si queréis más información sobre cómo conseguir estos suplementos, sobre cómo funciona o sobre si tenéis cualquier duda al respecto, os voy a poner aquí mi WhatsApp personal, os voy a contestar yo, no os va a contestar nadie que no sea yo, y podéis hacerme las preguntas que queráis y yo os daré todos los detalles. Espero que esto os haya servido, estas 3 pautas, y estamos en contacto. Un abrazo.